pueblo San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, la República, el mundo, a través de las plataformas tecnológicas, de la internet y de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y demás. Hoy sábado, 26 de julio de este 2025, iniciamos otro espacio más de este su programa, Los Gemelos Mellizos Cabrera Vázquez de San Pedro de Macorís por TV, por Extremo Channel, el canal del amigo hermano Carlos Pérez Guante. Hoy 26 de julio es una fecha memorable en América Latina, porque el 26 de julio de 1953 en Cuba se produjo el asalto al cuartel Moncada, que según los revolucionarios cubanos, los fidelistas, es la fecha más emblemática, porque a partir de ahí se desarrolló todo un proceso político insurreccional en Cuba. Fidel Castro fue preso, duró varios años preso, lo pusieron en libertad en el 56, volvió con una expedición y se internó en la Sierra Maestra y ganó su guerra en 1959. Alberto, aquí estamos. Buenas. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez más con ustedes. Muchos comentarios de actualidad que se dieron en el transcurso de la semana en pleno desarrollo. A nivel nacional hay dos eventos trascendentales a nivel gubernamental. El primero es unas protestas que encabezó la previa opositora alrededor del jardín botánico, adelantándose a algo que el presidente después le respondió que no, era un palo a la ciega, como se dice. Y la segunda es a semanal, donde el presidente Luis Abinader le respondió a la previa opositora. Más luego, el presidente con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones esclareció y vio el panorama de cómo se va a hacer mejorar el tránsito en la Avenida Colombia y demás. También tenemos que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, y la OTAN y Francia dice que hay que reconocer a Palestina como Estado. El presidente Trump minimiza a Francia como potencia y como todo. Sigue la masacre de niños, niñas y adolescentes pasando hambre y bombardeados por el Estado sionista terrorista de Israel, con el apoyo, claro está, de Estados Unidos, Inglaterra y otros satélites, por decir. En República Dominicana va a haber muchos eventos a lo interno de los partidos. Tenemos esta semana a Pepe Abreu, que va a dar y a Adúbal Sepúlveda y demás sindicalistas de esas corrientes. Y tendremos a Guido Gómez Mazara también, una charla en la Casa de la Cultura en San Pedro de Macorís. Los barrios, mucha agua, inundaciones, falta de hacer y contener los barrios, no se puede caminar. ¿Qué va a hacer el gobierno? Obras públicas con el ayuntamiento, la alcaldía, con los barrios llenos de hoyos. Estos y otros comentarios con ustedes en este programa, Enrique. Bueno, miren, hemos señalado varias veces que la actitud que exhibe y ejecuta la oposición en República Dominicana
Da pena. Da pena y pone en evidencia, primero, la falta de creatividad política para hacer oposición. Y en segundo lugar, cómo venden las mentiras como verdades en determinadas coyunturas, mayoritariamente a través de las redes sociales. El gobierno dominicano anunció una remodelación, una remoción, un acondicionamiento del Jardín Botánico Nacional. Sin nadie conocer el proyecto o anteproyecto, sin ver la maqueta, sin ver nada, sino que se dijo que se iba a remozar. Aunque en ese momento no se anunció oficialmente, sí se filtró y trascendió en los medios de comunicación. Inmediatamente, la oposición manipuló la información que no era oficial, era una información extraoficial, y montó un piquete, una protesta, una cadena, porque supuestamente el gobierno se iba a robar y a repetir los terrenos, etcétera, del Jardín Botánico. Muchos creyeron la mentira, porque las mentiras que difunden por las redes sociales, los opositores saben que mucha gente la cree. Y montaron todo un aparataje en los medios de comunicación, los programas, donde los periodistas y opinantes que se hicieron multimillonarios con los gobiernos de Leonel y Danilo lo defienden y lo justifican. A rajatabla. Y la protesta que ellos llamaron empezó a tomar un carril hasta peligroso. Y por poco llaman a derrocar al gobierno por el Jardín Botánico. Pon imagen, Joan, pon imagen. El presidente de la República, en la semanal que hace cada lunes, la semana pasada, o esta semana, Con la respuesta de Abinader. dijo algo importante. Vamos a escuchar lo que dice Abinader. Vamos, dale para allá. Dale ¿Por audio. qué están reaccionando por algo que desconocen? Vamos a escuchar lo que dice Abinader. Dale. O sea, se está protestando por algo que no se conoce. Esta es una protesta por algo que no se conoce. Quizás los de la oposición están protestando por lo que ellos planificaron hacer. Y yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el Jardín Botánico. El Jardín Botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20.000 metros cuadrados, que todavía estamos buscándole el nombre si le ponemos un jardín botánico pequeño, que va a ser también para las personas poder hacer ejercicio un poco más al norte, que era ahora mismo un sitio totalmente contaminado. O sea, que se le está agregando a la ciudad 20.000 metros cuadrados más. Lo que pasa es que la oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht, que era de tomar 20.000 metros cuadrados del Jardín Botánico, ese era el plan nuestro. Y nosotros trabajamos de otra manera. Bien, el presidente fue claro, concreto, y desarmó a la oposición. Claro, ellos van a decir ahora que el gobierno y el presidente cambiaron de actitud porque ellos venían desarrollando protestas. Y cuando usted le preguntaba a la gente que estaba ahí sumándose a esa cadena, ¿por qué te está protestando? No sabían qué responder. Y algunos dijeron, porque se van a robar el Jardín Botánico, los PRMistas. Como ellos se robaron toda la tierra del CEA,
Como ellos se robaron todos los bienes de bienes nacionales, el patrimonio del pueblo dominicano, como ellos son delincuentes y ladrones, así mismo creen que todo el mundo en este país, igual que ellos, ladrón y delincuente. Cuando Leonel gobernaba en su primer periodo de gobierno, que estaban los escándalos de corrupción por todas partes en los medios de prensa, yo dije en un programa de televisión a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los que nos están viendo por la televisión, decía yo en ese momento, cuando usted ve a un PLDista en la calle, usted está mirando a un delincuente, a un ladrón. Y esa es la gran verdad. Ahora, con todos los expedientes que han salido a flote, altos funcionarios del pasado gobierno, devolviendo miles y miles de millones de pesos, admitiendo que se robaron ese dinero del pueblo. Admiten que se robaron ese dinero del pueblo. Devuelven parte de ese dinero, se quedan con más de la mitad de los miles de millones que se robaron. Pero tiene un grupo de periodistas que hacen programas de radio y televisión que lo defienden y dicen que son inocentes y que eso es persecución política. Admiten que son ladrones, pero hay gente que lo defiende diciendo que son pulcros, honrados, inmaculados. Y como están desacreditados, como nos pegan una, cada cierto tiempo, tratan de aprovechar situaciones como el caso del Jardín Botánico para llamar la atención, para confundir a gran parte del pueblo, de la población, para venderse como los grandes defensores de los intereses del patrimonio del pueblo dominicano. Unos delincuentes, unos zampones, unos ladrones, unos gánsteres, unos mafiosos, confesos, porque lo han admitido. No es que lo estamos diciendo, confeso. Cada vez que hay ciertas situaciones que hay en cualquier gobierno del mundo, siempre aparecen situaciones, quieren aprovecharlas para quitarle fuerza de imagen y de credibilidad a un gobierno encabezado por el presidente, mi amigo, el presidente Luis Abinader, cuyas ejecutorias descansan principalmente en la ética, en la transparencia. Ética y transparencia que ellos, en los gobiernos de Leonel y Danilo, nunca tuvieron. Ningún tipo de decencia, ni de consideración por el pueblo dominicano. Así fue el tema de Senasa. El tema de Senasa, como han querido también manipularlo y lanzar lodos y acusaciones infundadas. Y cuando usted ve un grupo de la oposición, cualquier grupo social, cualquier tertulia social, compartiendo que se habla de temas políticos, de temas públicos, dicen, vociferan alegremente que este es un gobierno de ladrones, que son delincuentes, que los préstamos, que repiten. El mismo discursito. Sin embargo, cuando hacen encuestas, el partido de gobierno, PRM, está bien arriba. Y la simpatía y el apoyo hacia el presidente Luis Abinader y a su gobierno están bien arriba. Escuchamos con el caso de Senasa, que llamaron por los medios de comunicación diciendo que Senasa lo quebraron porque llenaron Senasa de haitianos. Repito lo que decían ellos. Sí, quebraron a Senasa, porque el tema haitiano, ellos que llenaron este país de haitianos ilegales, cogen el tema haitiano para también confundir y acusar falsamente, de manera irresponsable, a este gobierno de ser pro haitiano. Y estamos haciendo la inversión que ellos hicieron en la frontera. Hay mayor seguridad y control en la frontera. Pero hay una cultura en la frontera, una cultura mafiosa, corrupta entre los militares en la frontera, que esa cultura la sembró los gobiernos de Leonel y Danilo. No fue este gobierno que sembró esa cultura de la mafia y de la corrupción
en la frontera. Es una herencia del pasado que este gobierno está combatiendo y haciendo esfuerzos para que eso disminuya a su mínima expresión. Y todos los días sale en la prensa que este gobierno hace redadas, hace operativos, deporta haitianos, y ellos salen en los medios a sumarse a la campaña internacional acusando a este gobierno de que viola los derechos humanos de los haitianos. Esto es palo sin boga y palo sin no boga. Invéntense otra cosa, señor de la oposición, para que crezcan, para que traten de crecer en simpatía política, partidista o partidaria. Invéntense otra cosa. Este presidente, este gobierno ha dado pruebas inequívocas. Repito, pruebas inequívocas de que el que mete la mano va para la cárcel con su expediente. Que aquí no hay vaca sagrada. Y todos quieren manipularlo y sacarlo fuera del contexto real en que se produce el hecho. Bueno, los hechos están ahí. Hagan las comparaciones. Y cuando se hacen las comparaciones, la credibilidad y la imagen de este gobierno sube, sube y sube. Mira, el tema del jardín botánico, como otro tema de campaña, porque querrámonos o no, la República Dominicana vive en constante campaña electoral. A pesar de que la Junta y la ley electoral da fechas para el inicio de las campañas internas, externas, de medio término, como usted la quiera poner, los partidos, la clase política dominicana está en constante campaña electoral. No guardan la apariencia. Es constante, 24/7, como se dice. Entonces, cada tema, jardín botánico, SENASA, la problemática haitiana, el asunto de la corrupción, la criminalidad en los barrios, enfrentamientos, cambios nacionales, la política nacional e internacional, los enfoques de la política internacional y nacional. La plebe opositora, como no tiene discurso, ni es creativa, cada día, a través de sus bocinas pagadas, trata de desprestigiar y de satanizar cualquier acción que el gobierno por sus instituciones enfrenta cada día hacia la población dominicana. Leonel Fernández, parte de esa plebe opositora sin discurso, cuando le preguntan, dice que el gobierno de Abinader tiene el motor fundido. Pero ningún comunicador o periodista le ha preguntado ni a Danilo ni a Leonel, ni a Miguel Vargas, que está en la saga, pero es la triada de la plebe opositora y aliados. Nadie le ha preguntado que por qué, si los exfuncionarios y exmilitares con altos cargos han admitido que han devuelto dinero del erario público producto de la corrupción, ¿por qué, si ellos admiten eso, la plebe opositora él dice que eso es una persecución política? Ni en las redes de ellos, cuando un exfuncionario y exmilitar como Cáceres y demás, Rubiú y familia, el de Hacienda y demás, que han admitido culpabilidad en todos los casos de corrupción, en la Procuraduría de Jean Alain y demás, que han devuelto fondos públicos, que han hecho acuerdos que lo establece el Código Procesal Penal,
la plebe opositora ha guardado silencio. En vez de expulsar de su fila partidaria a esos exfuncionarios corruptos y ladrones, sacarlos de su nómina partidaria. En vez de expulsarlos y decir, sí, apoyamos la acción judicial, penal, y la comisión política de esos partidos hemos decidido expulsarlo de por vida. Para que no se siga, repita, en el partido actual que está gobernando y en lo que viene en el 2028. Deben de hacerlo para desentar a la clase política dominicana. Porque en todo hay corruptos. En este gobierno hay mucha corrupción. Se ha denunciado. Ahí están los organismos penales de persecución en PECA. Muchos han caído presos. Otros lo están investigando. A otros le han pedido la renuncia. A otros le han pedido la renuncia. Ahí está la prensa. Pero los procesos judiciales son lentos. ¿Cuántos años tienen los procesos penales de casos de corrupción en los tribunales de la República? Más de 5 años. Porque los abogados apoderados de partes y partes incidentan para que el proceso no llegue a su final, porque están en libertad condicional, con medida de coerción, con una garantía económica, como sea, domiciliada, como sea. Entonces, para que no venga la sentencia definitiva de prisión, de indemnización para el Estado, de incautación de bienes, etcétera, los abogados apoderados por su dinero incidentan los procesos que usted hay que reenvío y recusan jueces, recusan tribunales y eso cogen proceso. Atacan judicialmente y no ha culminado una sentencia definitiva. Ni por ahora va a venir eso. Entonces, yo creo que cuando se va a difundir un motor, hay que ver la retrospectiva histórica. Cuando se quebró el CEA, que se repartieron las tierras. ¿Qué dijo el director del CEA recientemente? Que el CEA era una piñata de los gobiernos pasados. Y hasta mencionó al Hipólito. Aunque Hipólito emplazó al director del CEA, el Burgo, que diga, que demuestre. Oiga lo que dijo el Burgo, que el CEA era una piñata de robarse la tierra. Y es verdad. ¿Qué pasó con los bienes del CEA en San Pedro de Macorís? La Casa Club, el Golfo del Ingenio Porvenir, como le llamaban. Juana Vicente cogió la mitad. Y el Club de Porvenir también. Donde estaba transportación del Porvenir. Y el Consuelo también. Se lo cogieron en los Consuelos, en Quiqueya y en todas partes. Todas las tierras y casas del CEA, de los administradores, auditores y jefes de campo. Se repartieron los campos de caña para hacer fincas privadas. Pregúntenle a Pedro Mota, que fue director del CEA, y a Pichirilo. Y que respondan eso. El Club de Golfo de Santa Fe, por igual, se llevaron hasta las chimeneas, toda la caoba en madera, en escritorio, los rieles. Aquí venían barcos al muelle de San Pedro y de Boca Chica a cargar los rieles de los ingenios del CEA. Bajo la impunidad de los funcionarios de entonces, complacientes. Entonces, ¿por qué ellos no responden a esa pregunta? ¿Dónde están los bienes del CEA? Los activos del CEA. Igual pasó en agricultura. ¿Por qué? ¿Está bien? Privatizaron la ley de privatización o capitalización, como lo quieran llamar. ¿Qué pasó con Corde? ¿Qué pasó con Dominicana de Aviación? Todos esos bienes del Estado mal habidos los destruyeron los PLDistas Danilo y Lionel.
Que no quieran venirse ahora a venir de santos, que ellos nunca hicieron nada, y a criticar al gobierno que tenemos. Yo le pregunto a la prensa opositora, ¿cuántas tierras, y que digan la prueba, que señalen nombre y apellido, se han robado, se han cogido los funcionarios de este gobierno? ¿Cuántas bienes del Estado, entiéndase vehículos, cuenta en bancos, tanto aquí como en el interior, se han cogido los funcionarios de este gobierno? Si se lo han cogido, señálenlo para que lo metan preso. Porque tenemos una justicia independiente, ¿verdad, PLDista? ¿Verdad que Henry Molina es independiente? ¿Verdad que le dicen independiente? ¿Verdad? ¿Y quién puso a esa gente? ¿No fue el PRM? A Henry Molina lo puso Leonel Fernández y Danilo Medina. A Jenny Berenice lo puso Leonel Fernández y Danilo Medina. Están ahí. Y todos esos jueces a nivel nacional, la mayoría. Y todos los fiscales a nivel nacional, la mayoría. No pueden decir que la justicia ahora es PRMista. No puede. Entonces, el momento, como independiente, entre comillas, del accionar de sometimiento, denuncia con expedientes. Da pena lo que han pasado con la tierra del CEA. Han hecho fincas millonarias con piscina. La madera la vendieron, las caobas. Los niños no pueden ir a ese campo de golf que había en Santa Fe, en Consuelo, en Porvenir, en Boca Chica, en Osama, en Barahona, en San Luis. Todo. Pero el pueblo dominicano, en su mayoría, a veces se confunde y vota por ellos. La prensa opositora no puede sacar ni siquiera un suplente a regidor en los ingenios. No puede. Porque destruyeron zonas francas. Aquí, busquen cuántas fábricas habían abierto en zonas francas. En los gobiernos PLD, Leonel, Danilo. ¿Cuántas fábricas? Se fueron la mayoría. Y ahora, con el gobierno de Luis Abinader, había una apertura, una garantía de la inversión extranjera. Y han crecido las zonas francas. Más fábricas, más pabellones, más construcciones. Más barcos turísticos que no venían antes. Entonces, ¿qué hizo el turismo en el pasado? Nada. Miren lo que ha hecho David Collado. La inversión de turismo, los recursos que recibe el turismo, se lo ven los pueblos, por ejemplo, arreglo de esos malecones que están haciendo en Boca Chica, en la capital, ampliarlo en San Pedro de Macorís, en Romana. Más inversión, arreglo de playas, inversión en reparación, más hoteles. Eso lo garantiza el turismo de este gobierno con un buen ministro. ¿Qué hicieron los ministros de turismo en los gobiernos PLD, Danilo y Leonel? Francisco Javier García, lo último que hizo fue una fiesta con sus hijos en el palacio, con los recursos del Estado. Entonces, si vamos a un debate histórico de datos estadísticos, to face, sin zancadilla, sin estribillos, sin panfletos, quedan cortos. Nosotros no. Si hay corrupción, lo hemos denunciado. Hay corrupción. Hay que actuar. Porque no queremos decir, por ejemplo, como decía Balaguer, que la corrupción se detiene en el despacho de Balaguer. Entonces la corrupción no se va a detener nada más en el despacho de Luis Abinader. Porque en el despacho de Abinader, de Leonel Fernández y de Danilo, la corrupción no se detuvo. Siguió su curso con la familia Medina. Siguió su curso con Margarita Cedeño y Félix Bautista. Y NG Cortina, esa gente. NG y toda esa gente. Entonces, no toquen esa tecla de narcotráfico tampoco. Porque la prensa opositora con sus programeros, tocan el narco. Como que ellos son intocables. Y nosotros hemos dicho, el narcotráfico se ha introducido y ha manejado recursos y ha manejado poderes de la clase política dominicana, sin excepción.
Sin excepción. Ahora, hay que actuar. Hay que actuar. Porque tanto unos como otros han dejado penetrar a individuos, a personeros, a sujetos vinculados al crimen nacional e internacional del narcotráfico. No hacemos exclusión como hacen ellos. En tu gobierno sí, en mío no. En la clase política dominicana hemos dicho eso por ese lado. Miren, una demostración palpable. Oigan lo que les voy a decir, ¿eh? Una demostración palpable. No solamente de la debilidad de la oposición, sino de su falta de ética en el ejercicio de la política. Es la propuesta que se hizo en estos días de llevar a Gonzalo Castillo como compañero de boleta de Leonel Fernández. Gonzalo Castillo tuvo un expediente, estaba preso, estuvo preso, ¿verdad? Estuvo preso. Está bajo parol. Por corrupción, por robo, por delincuente. Estuvo preso. El asfalto. Y salió de la cárcel con una medida de esa que dan los jueces PLDistas, porque ellos tienen el control de la justicia a nivel de jueces. O sea, una persona con expediente de corrupción, de delincuente, de ladrón, Gonzalo Castillo, con varios expedientes, lo propone para que sea compañero de boleta de otro señor que hizo varios gobiernos de delincuencia, llamado Leonel Fernández. Como la oposición apuesta siempre al olvido de la memoria en este país, en este pueblo, ellos piensan que se le va a olvidar a la gente que ese señor, Gonzalo Castillo, está su judice, con varios expedientes de delincuencia. Y lo proponen como compañero de boleta de Leonel Fernández. Para que ustedes vean el vacío moral, la falta de escrúpulo, de decencia, de autorrespeto de parte de la oposición. Es decir, que hay un vacío tan grande de imagen y de figuras en la oposición. No solamente eso. En la campaña electoral donde Gonzalo Castillo fue candidato, dio demostraciones evidentes, varias demostraciones evidentes de que no tenía capacidad política, que no tenía dominio cultural, pero no tenía capacidad intelectual. Para presidente no. Que no tenía condiciones para desempeñar ese alto cargo público, el primero del país, a pesar de que él fue director de obras públicas, que era una piñata, eso era una piñata a robar, para saquear el país. Entonces, teniendo ese lastre, Gonzalo Castillo, esa deficiencia, muchas deficiencias, Gonzalo Castillo lo proponen como compañero de boleta de Leonel Fernández. Una oposición que le presente al país ese dúo como opción electoral, jamás puede ser una oposición confiable y con credibilidad. Pero a eso que van a las tertulias a defender a Leonel y a Danilo, al PLD, a la FUPU, y a inventarse toda clase de acusaciones alegres contra el gobierno y el PRM, a ellos les importa un bledo eso. ¿Por qué les importa un bledo? Porque estaban en la nómina. Quieren volver a la nómina. Sin trabajar. Estaban en las nóminas sin trabajar. Y todos esos vagos, corruptos, delincuentes, que se beneficiaban de la corrupción, quieren volver a ese escenario.
quieren volver a saquear el país. ¿Cuáles parásitos sociales? ¿Cuáles parásitos públicos? El PRM tiene varios precandidatos. Y el más malo o el peor, siguió la observación opositora, el más malo o el peor de esos precandidatos o precandidatas supera, éticamente hablando, a cualquier candidato de lo que está presentando la oposición. A Leonel, a Gonzalo Castillo y a los demás. Porque nadie puede acusarlo. Ni a David Collado. Ni a Lobatón. Ni a Carolina. Ni a Carolina Mejía. Ni a Raquel. Ni a Raquel Peña. Ni a Winston. Ni a Winston Arnao. Ni a Guido Gómez Mazara. Ni a Roberto Furcal. Ni a Delina Asunción. Óyeme. No, hagan las comparaciones. Hagan las comparaciones. Que no es lo mismo, no es igual. Y el presidente Luis Abinader, que hemos dicho varias veces, de manera crítica, lo he dicho varias veces de manera crítica, tiene una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de mi amigo Luis Abinader? Que él cree que está gobernando en Suiza, o en Suecia, o en Dinamarca, donde la clase política es decente, es seria, es honesta, mientras que la clase política dominicana está compuesta por tigres, por gente que le importa un carajo a este país. Que dan golpe bajo. Sí, golpe bajo, ladrones, mafiosos, no importa. Son gente de la peor ralea. Esa oposición que tenemos aquí es de la peor ralea en América Latina. Y mi amigo Luis Abinader se ha caracterizado en su vida privada, en su vida familiar y en su vida pública por ser un tipo decente. Una persona de un perfil humilde, sencillo, ecuánime, respetuoso, condescendiente, receptivo, frente a una oposición que es una jauría de delincuentes y de pillos. Y miren las opciones que están presentándole al país. Repito, observen las opciones que le están presentando como alternativa político-electoral al país. A Gonzalo con Leonel. Ojalá sea así, para que pierdan más rápido. Ojalá sea así para que pierdan más rápido. Hoy en el mundo actual, el quehacer político pone una condición básica: capacidad, honestidad, ética y transparencia. Quien no reúne esas 4 condiciones, que se olvide. En México hay una presidenta, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Honestidad, transparencia, ética y capacidad. En Brasil hay un presidente, Lula da Silva, con las mismas 4 cualidades. Allá, Bukele, con las mismas 4 cualidades. En Costa Rica, en Honduras, las mismas 4 cualidades que acabo de mencionarle. Esas 4 cualidades no las hay en la oposición en este momento. No las hay en la oposición en este momento. Porque si tienen alguna de ellas, le faltan las 3 restantes. Si tienen alguna de ellas, le faltan 3 restantes. Y la política es un complemento. Es un complemento. No hay separación. Y el gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado por el ejercicio de esas 4 condicionantes, de esas 4 condiciones. Capacidad, honestidad, transparencia, ética
Y esas 4 condicionantes no las tuvo nunca en los casi 20 años de gobierno de la oposición de Danilo y Leonel Fernández. No la tuvo porque no tenían escrúpulos. No tenían decencia. Solamente pensaban en el robo. Solamente pensaban en la delincuencia. Y eso vienen hoy, en el 2025, para el 2028, a presentarse ante el país como santos. Bueno, quizá a otro se le pueda aplicar de olvido de la memoria, pero no a nosotros, que somos una trinchera de dignidad, de respeto y de decencia en la comunicación en este país. Señores, miren, en otro tema internacional, el presidente Donald Trump cada día se abre un frente internacional, a lo interno y a lo externo. Hay una cacería inhumana, abusiva, contra los inmigrantes a nivel mundial, podríamos decir. Pero principalmente en Estados Unidos, donde un organismo llama ICE se mete en las casas, se mete en las fábricas y en los campos, apresa sin medir nada ni pedir documentos, al tal grado que han detenido y deportado, o vamos a decir, dicen ellos que por error, a residentes y hasta ciudadanos. Recientemente Donald Trump anunció que los niños menores de edad todos iban a ser deportados. Se les suspendieron el seguro social, ayuda humanitaria, asistir a las escuelas, el plan de la educación que es universal. Una serie de violaciones humanas a nivel internacional. Recientemente el último escándalo fue que un empresario o empresaria que tiene como una casa de cita o se dedica a traficar mujeres que se las buscan, como se dice. Hay un expediente contra un funcionario, un ciudadano, un empresario, vinculado a las tratas de prostitución, de cabaret. Se suicidó en la cárcel eso. Donde lo están investigando y el presidente Donald Trump dijo que no toquen esa tecla, defendiéndolo. Oiga, o sea, oigan hasta dónde ha llegado el presidente, que la justicia norteamericana, que se creía independiente hasta poco, que los fallos federales o estatales de los cortes del Supremo se respetaban, el presidente Donald Trump no lo está respetando. Cuando un juez ordena parar algo, recurre a la apelación, va al Supremo, sigue, insiste. Un día dice una cosa, el otro dice otra cosa. Recientemente en Brasil se abrió un expediente contra Bolsonaro, el expresidente de Brasil, vinculado a actos de corrupción y a una serie de cosas que en Brasil se están discutiendo, porque la justicia en Brasil es independiente. Prueba de eso es que Lula estuvo preso con el juez Sergio Moro que lo acusó en la presidencia de Bolsonaro. Y tarde o temprano, los años que estuvo preso Lula, fue absolvido por la justicia brasileña. Hoy las cosas han cambiado en Brasil. Bolsonaro, un aliado de Donald Trump, está siendo investigado. La reacción del presidente de Estados Unidos es inmiscuirse en la justicia brasileña. Le voy a quitar la visa. No pueden someter a Bolsonaro. O sea, hay que respetar los estados, la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. No puede un gobierno cual que sea involucrarse en la justicia de otro pueblo, porque, por ejemplo, un país de América Latina cualquiera no puede involucrarse en la justicia norteamericana. Lo mismo pasa con México, el enfrentamiento con México.
Una cosa así. Con la guerra de Ucrania, Rusia dice una cosa hoy, mañana otra, que va a mandar los misiles, que no lo va a enviar, que por aquí, con Gaza. Señores, lo de Gaza da pena. Es un exterminio que hay contra Gaza, contra Palestina. Total. Que ni los niños se pueden salvar. Es destruir la etnia, que no haga nada. Y Alemania, y Francia, y otros países de Europa principalmente, están presionando a Turquía a parar el genocidio inhumano, criminal, peor que el holocausto alemán de Hitler, contra la población indefensa de Gaza. Se llevan proyectos de resolución a la ONU y lo vetan. Francia y Estados Unidos. Vetado, no va. Destruyamos a Palestina. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué existe las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Para qué? Para que una gente lo domine, lo gobierne a todos. Que nadie puede con Israel. Ah, pero sí contra Irán. Sí, contra Palestina. Eso, mire, lo que está pasando en Israel va a traer como consecuencia más enfrentamientos, subir la escalada militar, ver más muertos, porque están los hutíes, los iraníes, los Hezbollah y los de Hamas del Líbano. No hay posibilidad de parar la sangre, de parar la guerra. No hay capacidad diplomática para sentarse a negociar una tregua y un armisticio futuro, como pasó en el pasado, con la Primera, con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Corea, con la Guerra de Vietnam y en África. Es que esas potencias carecen de fuerza para obligar a Estados Unidos a negociar la paz en Israel y en otros países del mundo, a respetar la justicia de otros pueblos, a no amenazar a los jueces con el chantaje de quitarle su visado si fallan en contra de un aliado incondicional. Porque cuando Lula cayó preso, no vimos a Estados Unidos, el presidente de entonces, exigirle a la justicia brasileña condena porque estábamos procesando a Lula. Ah, los intereses geopolíticos. Lo que está pasando con Argentina, con Cristina de Kirchner, presa en su casa. Una justicia persecutoria contra Cristina. No vimos a Estados Unidos solicitarle al presidente a los jueces de Argentina la detención o no de Cristina. No vimos como lo está haciendo con Bolsonaro. Eso significa que la geopolítica de intereses pesan más que un acuerdo internacional por la paz. A nadie le importa la masacre de Palestina, porque nos ha tocado a su familia. ¿Cuántos niños murieron muertos de hambre y seguirán muriendo de hambre, de inanición? Que los carros de la ONU, los helicópteros, las ayudas militares, de medicina, no pueden entrar a Gaza, porque Israel lo bombardea, hasta misiones de la ONU. Y nadie tiene capacidad, ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, nadie, a frenar, ni Rusia, nadie. Repetimos, a frenar ese genocidio, ese holocausto en siglo XXI contra ese pueblo palestino. Vayamos y volvamos a la paz. Deje que la justicia actúe. ¿Es buena o mala? El pueblo en su momento decide. Aquí tenemos una justicia
mala o buena, es PLD o no es PLD, en su momento. Porque ahora mismo en la República Dominicana, en la próxima semana, van a cambiar unos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como se está luchando por una justicia independiente en República Dominicana, es el momento del presidente Abinader, con el Consejo de la Magistratura, colocar en esas posiciones de algunos que van a ser, ya cumplieron, otros van a ser pensionados, el momento de colocar a nuevos magistrados que sí son y van a ser independientes, no corresponden a intereses partidarios de la clase política en la República Dominicana. Enrique. Mira, con respecto a Palestina, quiero señalar lo siguiente. El gobierno de Francia, de Macron, anunció esta semana que va a reconocer al Estado palestino en septiembre. Es un buen anuncio, un buen paso. Antes de ayer, un grupo de países, 29 países, entre ellos Gran Bretaña, España y Francia, se pronunciaron por el fin del conflicto en Gaza. El pronunciamiento de estos países, con Inglaterra y Francia y España, molestó a Donald Trump. El anuncio de Francia de que va a reconocer el Estado palestino también molestó a Donald Trump. Eso significa que la gran cantidad de muertes, la sangre que hay en Gaza, ha sacudido alguna conciencia de las potencias y comienzan a reaccionar y a reclamarle a Israel. España ha asumido una actitud de vanguardia defendiendo a los palestinos y cuestionando a Israel. El gobierno de Brasil, por lo que su presidente Lula anunció esta semana que se suma a Sudáfrica para presentarle un expediente por crimen de guerra, por genocidio, ante un tribunal internacional al presidente de Israel, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dijo que no. Netanyahu. Oigan bien, no es tan fácil la situación actual para Israel. No es tan fácil. Porque ya algunos países que lo estaban apoyando empiezan a retirarle ese apoyo. Con respecto a Donald Trump, déjame decir lo siguiente. Donald Trump le ha demostrado en el ejercicio del poder que es un gran nacionalista, que le preocupa a su país, que primero está su país y después todo. Y él está cumpliendo con parte de su promesa electoral. La gente votó en Estados Unidos mayoritariamente por Donald Trump porque en su discurso habló de combatir la delincuencia, la inseguridad y la inmigración ilegal. Que haya habido algunos desafueros, algunos atropellos y violaciones a los derechos humanos, esa es otra cosa. Pero en sentido general, él está cumpliendo con sus promesas de campaña electoral. Está cumpliendo. Porque él dijo, antes de votar por él, si votan por mí voy a sacar los ilegales. Lo que debieron hacer era no votar por él. Pero él lo anunció. Él lo anunció. No ha sorprendido a nadie esa actitud. Porque también él fue algo parecido en su primera gestión cuando fue presidente de Estados Unidos. No hay nada nuevo en él. Es el mismo Donald Trump. El mismo que cuando fue gobierno la primera vez, constantemente se contradecía. Pero ese es el mismo Donald Trump. Es el mismo Donald Trump. Que la geopolítica internacional ha cambiado. Que los intereses son otros. Y que él, con su política de aranceles, ha tocado intereses que en el pasado lo apoyaron y que hoy lo están enfrentando. Eso es otra cosa. Pero en sentido particular, queremos señalar que con la actitud pública de estos 29 países
en el cual están potencias como Gran Bretaña y España, y el anuncio de Macron de que va a reconocer el Estado palestino, la situación seguro van a comenzar a cambiar en favor de los palestinos. Mire, en otro tema, reiteramos, como dijimos al principio, este próximo sábado viene Pepe Abreu con Adrúbal Domínguez, Héctor Cuello y demás, a una actividad frente al ayuntamiento en la Casa de la Cultura. El viernes también viene Guido Colme Mazara a una charla sobre el tema variado, no sabemos, pero viene. Quiero hacer un llamado público a la gobernación. No es posible que la casa que representa el poder ejecutivo, que es la gobernación, esté destruida la pared frontal. Un llamado a obra pública, al ayuntamiento, a quien sea, a que rescate la pared de la gobernación, la verja destruida. Aparte de eso, a esa que está ahí, le llaman que no es 911, 911, deben de buscar otro sitio. No puede estar en una ambulancia de rescate, de heridos, lo que sea, en la imagen presidencial que es la gobernación en la provincia. Tantos locales y tantas vainas que hay por ahí que se pongan alquilados del SEA. Miren donde estaba antes la región Quinta de Salud, en Villa Providencia. Utilicen ese patio grande frente a Pipi Mejía y pongan esa ambulancia ahí. 911 puede trabajar porque tienen carpa y de todo. Denme otro trato a la imagen presidencial del palacio, que es la gobernación, que solo sirve para representar al poder ejecutivo, y reparen las paredes. Eso es lo que le pedimos a las autoridades competentes. Señores, no hay tiempo para más. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones